Y de ahí me acuerdo perfectamente que mi papá me dice, si me ganas una medalla de oro internacional, te cambio el fútbol. Y en estas 2 ciudades, de 6 medallas de oro posibles, me traje 5. Truena, mi ligamento, pero yo por no querer dejar de entrenar empecé. Y seguí. Empecé ganando 500 pesos. Ok, al mes. A los 9 años. La de bronce, 35, 38 mil pesos. Plata, 45 y oro, 50 mil pesos. ¿Qué se siente enterarte vas a las Olimpiadas? Oye, ¿cómo se está en la Villa Olímpica? ¿Es cierto que hay camas para que la gente no tenga sexo? No, ahí se tiene lo que tú quieras. ¿Ah, sí? O sea, en la recepción siempre te ponen condones. De hecho, hubo un tema en Río que se taparon las tuberías. ¿Qué diferencia entre un psicólogo deportivo y Diego Derby? Uno de los momentos más virales tuyos fue cuando vendiste tu coche, porque no te apoyaron. Oye, cuéntanos un poquito de esa parte de Exatlón. ¿Es cierto que se sufre, cabrón? No puedes tener contacto ni siquiera ni con el mesero. Oye, y hubo peleas ahí que no se dan al aire fuerte. Sí, hubo una fuerte que nos peleamos contra Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos de Evolver Podcast? Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado olímpico. Estoy emocionado porque estoy aquí con el gran Jair Ocampo, hermano. Gracias por estar aquí en el podcast, hermano. Un gustazo. Un gustazo conocerte en persona. Claro, para mí ya te seguía, te admiraba mucho y de repente que tú me siguieras, para mí fue como, sí. Wow, me sigues y es como que la energía, ¿no? Siempre la energía nunca miente. El universo nunca se equivoca. Exacto, ¿no? Siempre te pone las cosas o las personas cuando las tienes que conocer. Totalmente de acuerdo. Y créeme que siempre que entrevisto a un atleta, a un deportista, siempre creo que tienen cosas que es la disciplina que ayuda para todo, ¿no? Siempre digo que todo se resuelve con disciplina. Si tienes deudas, disciplina financiera. Si tienes sobrepeso, disciplina comida. Si tienes malos pensamientos, disciplina en pensar. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito que todos de niños queremos ser futbolistas. Sí. ¿Por qué clavadista? Cuéntanos. Es que ni yo sabía que iba a ser clavadista. O sea, si a mí me hubieran dicho, vas a ser futbolista, yo encantado. Hasta la fecha, le digo a mi papá, oye papá, ¿por qué no me metiste al fútbol? A mí me encanta el fútbol. Creo que no juego mal. Ok. Jugaba bien. Mi papá fue futbolista, jugó en el Atlante. Profesional. Se quedó ahí en reservas, Miguel Ángel Ocampo. Ok. Estuvo en la época de Caviño y de esa época. Y mi papá quería que uno de sus hijos fuera futbolista o el mejor en algún deporte. Ok, entonces somos 2 hermanos. Bueno, mi hermano y yo nada más. Mi hermano es mayor que yo. Y desde chiquitos, desde los 4 años yo empecé a nadar, aprendí a nadar y luego me pasé a clavados a los 5 años. Okay. Entonces desde los 5 años hice diferentes deportes. Uno de ellos fue clavados, pero también hice taekwondo, kickboxing, capoeira, voleibol cuando me daban vacaciones en el otro deporte y así diferentes en un plan vacacional. Desde chiquito me gustó mucho el deporte. Pero los clavados influyó mucho el entrenador que tuve desde el día 1. Okay. Porque desde el día 1 a mi entrenador le pagaban de 3 a 5 de la tarde. Él nos citaba a las 2 de la tarde y nos íbamos hasta terminar el entrenamiento, el plan de entrenamiento que él tenía. Y nos íbamos hasta las 7 de la noche. Si conocen México, a todos los que nos están viendo, yo nací en el Estado de México, en Ecatepec. En Ecatepón, literal. Okay. Y de Ecatepec yo entrenaba en la Clínica 23 en Eduardo Molina. Okay. Tenía que tomar a veces 3 camiones o 2, mínimo 2 o 3 camiones. Hacía casi 1 hora y media, 2 horas de transporte público para llegar a la alberca. Entonces, ¿y cuántos años tenías? Yo tenía 6, 5 años. Wow. O sea, desde chiquito era full. Okay. No, o sea, nunca fui un niño normal. Wow. Nunca fui un niño de salir a la calle o quedarme en casa, jugar videojuegos. Aunque siempre tuve todo, nunca fui un niño normal. Okay, o sea, claro. Siempre mi disciplina fue así, desde chiquito, entonces nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta muchísimo después, ¿no? Entonces, este entrenador me citaba a las 2 y para yo llegar a las 2, mi mamá tenía que pedir permiso en la escuela para salirme 1 hora antes de la hora normal de salida en la escuela. Entonces, mi mamá pasaba por mí, llevaba la mochila de la escuela, la del entrenamiento y la comida. Me subía al camión, nos subíamos mi hermano y yo, y ahí íbamos comiendo, me dormía, me cambiaba, llegábamos al entrenamiento. Y hasta terminar 7 de la noche, y a veces mi mamá, para evitar el tráfico de regreso, me metía otra hora a hacer otra actividad de 7 a 8, karate o taekwondo. Wow. Entonces todo era full, y luego llegaba a casa 9:30, 10 de la noche,
y era hacer tarea, lo que me tocaba en la escuela, ¿no? Y me acuerdo que llegaba ya fundido, hacía la tarea y luego le decía a mi mamá, pues ya, te toca, ayúdame. Y mi mamá pues terminaba la tarea, o a veces no la hacía, y al otro día en la mañana pues ya la hacía en la escuela. Pero así empezó mi vida deportiva desde chiquito. Y los clavados, el entrenador que me tocó pues me formó la disciplina desde un inicio, y él tenía la disciplina y la visión de llegar a ser uno de los mejores entrenadores de México a nivel olímpico. Actualmente es el entrenador de medallistas olímpicos que está en Guadalajara, es Iván Bautista, y que justo ahora, en este momento, hoy, acaban de ganar, ya van 5 medallas en el Campeonato Mundial de Singapur, que está celebrándose justo ahorita. Ahorita a las 7 de la noche están los clavados sincronizados de mujeres, y él está allá. Entonces, ese entrenador fue el que me perfiló. Y uno de los datos importantes es que este entrenador nunca hizo clavados. O sea, él no tiene ni la sensación de tirarse un clavado el más sencillo de la orilla. Él no tiene ni idea qué se siente tirarse de 3 metros, de 10 metros, absolutamente nada. Él se enfocó, le gustó el deporte, salió de la licenciatura de Educación Física de la ESEF, y de ahí se especializó en clavados. ¿Cómo se especializó? Iba al Comité Olímpico con Jorge Rueda, en ese momento era el entrenador de medallistas olímpicos como Jesús Mena, Fernando Platas, y lo que él hacía es que llevaba su cámara y grababa todo, y repetía los videos y escuchaba todo lo que le decía el entrenador Jorge Rueda a los atletas. Entonces él hacía así, se ganó un curso en China, grabó todo, regresó y replicó el sistema chino y a la mexicana. O sea, pero él todo el tiempo era videos. Y pues un obsesionado, entonces. Obsesionado del deporte. Ok, qué buen dato ese, que nunca, tu profesor nunca nadó y te enseñó. No, exacto. Wow, entonces, por eso los clavados y no el fútbol. Exacto. Oye, ¿y si te gustó de niño? Sí, o sea, no era como un castigo a clavados. El primer día que me metieron a clavados, mi mamá dice que todavía yo no sabía nadar muy bien. Yo nadaba como perrito. Y mi mamá vio desde las gradas que me suben al trampolín de 3 metros, y ella me dice que empezó a gritar, mi hijo no sabe nadar, mi hijo no sabe nadar. Y en eso ve que me aviento y salgo nadando como perrito y me volví a subir. Entonces ya como que se quedó tranquila y pensando que me gustó. Es que creo que desde niño, digo, yo no fui cero clavadista, pero creo que los clavados de niños es algo muy divertido, ¿no? Es algo que ves a niños aventándose. Creo que es algo como que está en nuestro ADN, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. que... La adrenalina, el jugar. Las vacaciones de los niños, de nosotros los niños pobres, nos llevaban al río a aventarnos, ¿no? O a un balneario, y antes de clavados es algo divertido, ¿no? Es algo que sufría, ¿no? Sí, no. O sea, no me acuerdo de haber sufrido. Y si dijiste, ¿y en qué momento dijiste yo, 6, 7, dijiste, voy a ser profesional de esto? A los 9 años. A los 9 años. Porque a los 9 años tuve mi primer competencia de Olimpiada Nacional. Fue en Mérida, Yucatán. Y éramos como 60 niños. O sea, sí tenías ese don, ese talento. Sí. De hecho, tardé mucho tiempo en competir. Empecé a los 5 años y hasta los 9 años competí realmente. ¿Y en competencias antes? Sí, podía haber competido desde los 7. Okay. Pero mi entrenador no me metió desde los 7 u 8 años porque sabía que todavía no estaba listo. Okay. Entonces, hasta los 9 años, que ya era mi categoría y yo estaba bien, fue mi primera Olimpiada Nacional, y ahí ganó mis primeras 2 medallas de plata a nivel nacional. Exacto. Entonces éramos 60 niños. Wow. Y desde ahí ya medalla de plata. Y al otro año fue Sydney 2000 y veo ganar su medalla a Fernando Platas. Claro, Fernando Platas. Y desde ahí dije, no, yo voy a ser el próximo Fernando Platas. Desde ahí ya Desde ahí te lo metiste. Wow, me encanta. Oye, 2 pasos atrás. Tus papás con esa mentalidad de 6, 7 años, ya lo que estamos platicando antes, es que tus papás estuvieron en Herbalife. Y algo que tiene Herbalife, para la gente que no sabe, es una compañía multinivel, tiene mucha mentalidad, mucha escuela, mucho de ventas. Y cuéntame esa parte, porque creo que es muy importante. Tus papás tienen una ADN diferente, que a su niño lo crean campeón, o que porque por un esfuerzo para tus papás cruzar 3 camiones era difícil. Pero ¿qué tan importante crees que esa escuela de Herbalife de tus papás ayudó a crear un atleta olímpico? Sí ayudó bastante el sistema. Pero más que nada, yo creo que me regreso todavía a la juventud de mi papá. A mi papá se le muere su papá cuando tenía 9 años. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De seis hermanos, 2 hombres. Entonces, a los 9 años era acompañar a mi abuelita, y me acuerdo que me dice mi papá, iba a Tepito, vendía lo que sea y
pues sus hermanas más grandes a los 13 años se tenían que salir a trabajar, a la escuela y todo, y hacerse cargo de la familia. Entonces desde ahí mi papá agarra a su padrino y lo empieza a encaminar al fútbol, pero nunca tuvo un soporte familiar para poder llegar a ser grande en el fútbol. Okay. Entonces desde ahí, así como me platica mi papá y todo lo que me cuenta, desde ahí ya traía en su mente el chip de que uno de sus hijos iba a ser campeón en algo. Wow. O sea, ya traía un modelo. Tipo ya, como la película de Serena Williams. Así. Wow. O sea, ya traía todo el plan, exacto. Okay. Si no era fútbol, era en algo, pero así iba a ser. Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues empezó a educar a mi mamá. Okay, o sea, me decía mi papá que cuando mi mamá estaba embarazada de los dos, le decía, tiene que ser niño, tiene que ser niño. Y mi mamá, por miedo a no ser niña, pues siempre pensaba, van a ser niños, van a ser niños, van a ser niños. Entonces, desde la mentalidad de ahí, nacimos 2 niños. Y desde ahí, pues mi papá ya traía el plan de al entrenamiento, el deporte. Y empieza todo ese sistema diferente. Entonces ya yo más grande, me acuerdo cuando también mi papá me llevaba, me ponía los discos de motivación de Alex Day, de Jorge Villalobos, de Jim Rohn. O sea, me acuerdo mucho del despertador de Alex Day, porque era un clásico. De ley. Un clásico. Despierta, ve el sol salir. Ya los papás llevan a sus hijos a la escuela. Así empezaba el audiolibro. Entonces, pues desde chiquito era así todo el tiempo. Yo repetía. Inconscientemente ya lo traía en la cabeza. Llegaba al entrenamiento a la escuela y empezaba con el audiolibro, ¿no? Y luego leer. Me ponía mi papá siempre 10 minutos a leer lo que fuera. Pero estaba en constante crecimiento sin que yo lo viera así. Wow. Hasta después que me di cuenta cuando a los 14 años me salí de mi casa para entrenar, para seguir mi carrera deportiva, me voy a vivir a Guadalajara y pues ahí solito yo empecé con el tema de la autodisciplina y el tema de Herbalife. Pues mis papás y mis tíos, más que nada mis tíos, encontraron pues ese sistema de negocio que si tú le ponías disciplina y mentalidad, pues te elevas. Tú conoces el multinivel, muchos conocen el multinivel de aquí. O sea, si lo haces muy bien, consciente de querer ayudar y ayudarte, vas escalando y vas a ganar muchísimo más que cualquier persona que tiene una profesión, por ejemplo. Total. Multinivel y lejos de que ganas un buen ingreso residual, puedes tener un negocio, ser libre. Creo que lo que te da también es la escuela de mentalidad, porque la puedes aplicar en todo, ¿no? O sea, tu papá lo aplicó en ti, lo aplicó para crearlo. Entonces, tenías un papá diferente también, ¿estamos de acuerdo? Y eso a nivel inconsciente, para ti era normal que te pusieran audios de éxito, ¿no? Sí. Pero cuéntanos, entonces, 9 años compites, ¿en qué momento ya tu primer torneo ya nacional, tu historia? Internacional. De ahí viene, a los 9 años compito a nivel nacional y a los 11 años tuve mi primera competencia internacional. 11 años. 11 ¿En dónde? Años, en Estados Unidos. Un dual meet, era en Coral Spring y en Orlando, Florida. Y de ahí me acuerdo perfectamente que mi papá me dice, si me ganas una medalla de oro internacional, te cambio el fútbol. Ah, okay. O sea, ¿a ti te gustaba el fútbol? Sí. ¿Y jugabas? Siempre me encantó y jugaba a escondidas porque también mi entrenador de clavados me decía, no juegues fútbol, no hagas otras cosas porque te vas a lesionar. Okay. Pero yo me iba a jugar los fines de semana. ¿Y tu papá por qué siendo futbolista no te dijo fútbol? Porque me dejó, o sea, pensó que en los clavados me iba a aburrir a los 11 o 12 años y después me iba a cambiar al fútbol. Entonces por eso a los 11 años me dice, me ganas una medalla de oro internacional y te cambio el fútbol. Yo, órale, va. Entonces me voy y en estas 2 ciudades, de 6 medallas de oro posibles, me traje 5. Wow. Entonces regreso, me acuerdo perfectamente que llego al aeropuerto y pues las fotos, periódicos, entrevistas, todo, yo era el de los más chiquitos de la selección. Y mi papá se me acerca y me dice, pues ya, dale las gracias a tu entrenador y dile que te vas a cambiar al fútbol. Y yo la pensé, dije, híjole. Y tenía otra competencia en Canadá al mes o a los 2 meses. Claro. Y le dije a mi papá, no, me espero otro ratito después de Canadá y ya después vemos. Me dice, no, o te cambias ahorita o no te cambias, porque no vas a estar desperdiciando el tiempo del entrenador, que te lo da a ti y que se lo puede dar a otro más. Entonces de ahí dije, no, pues me quedo. Y de ahí ya me seguí. Oye, de niño, me imagino que en cuestión de dinero, uno sabe que los futbolistas les va muy bien, son millonarios, ¿no? Los clavadistas no tienen esa fama. No. Pero ese niño no piensas en eso, ¿pensaba, no?
Cuando estabas niño, nada más haces las cosas porque te diviertes. Sí, no O sea, no estabas pensando en cuándo ibas a ganar. Tenías No, 11 si hubiera años. pensado en eso, yo creo que sí hubiera sido futbolista. Sí, ¿verdad? Sí, No, claro. mil ¿No? veces. Entonces, empiezas el 11, vas a Canadá y ¿cómo te va en Canadá? En Canadá gano igual, plata y bronce. Ujú. De ese, Perdón. o sea, no me acuerdo muy bien, pero sí fue la de Estados Unidos. Pero desde ahí empecé, o sea, desde los 9 años tuve 9 Olimpiadas Nacionales cada año consecutivas y en todas gané. Oye, cuéntanos cómo era ser un niño famoso a esa edad. Porque en la escuela me imagino que eras Pues famoso. sí, desde la O escuela s- ya sabían, ay, es el clavadista, ay, es el que se va, y la directora pues me ayudaba, sabía que me iba de viaje una semana, 2 semanas y regresaba y me ayudaban con los trabajos, las tareas, o sea, ¿Fuiste a escuela privada o pública? sí, privada siempre, Ah, que, entonces te ayudaron. que es lo que le admiro mucho a mis papás de ver de dónde salieron ellos, con críticas de los familiares, con críticas de los hermanos. Claro, porque hacer que les multinivel es decían, muy criticado. no, ya sácalo de ahí, ve cómo está bien cansado. Sí. Y luego cuando mis papás no tenían dinero, yo nunca lo supe, hasta ahora más grande Claro. que platico con mi papá y le digo, ¿cómo le hiciste? Y me platicaba, no, pues había veces que no teníamos nada, y debíamos en la escuela 6 meses, 8 meses, y iba a hablar con la directora y luego mi mamá, pues mi esposo está de viaje, y, o sea, Wow. se las arreglaban y yo nunca lo vi. Y me encanta. Y creo que eso, muchos desde niño, cómo entrenar a un campeón. Y creo que, fíjate, son 11 años, alguien estaba apretando por un Nintendo o algo así, y tú estás ya compitiendo atleta. Sí. Y creo que como deportista sabes que el tiempo para niño parece que a los 15, como a los 18 años, si no eres futbolista todavía, ya estás Exacto. viejo, ya debes estar debutando, Sí, ¿no? sí, sí. Y buenos clavados. Cuéntanos, estoy viendo aquí que fuiste campeón mundial en Barcelona 2013. Sí. Cuéntanos cómo ya es ese mundial y qué significa ser campeón mundial. Fue mi primer campeonato del mundo de primera fuerza. Ok. Ya había sido yo medallista mundial juvenil. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía ya 23. Ya 23. Ya ok. había pasado muchas etapas, ya había sido campeón panamericano junior, campeón centroamericano, medallista mundial junior. Ya era reconocido a nivel internacional en lo junior. Ujú, Y después tuve como 2 o 3 años que me estanqué. ujú. O sea, me puse muy grande, muy fuerte. De por sí, los clavadistas me llegan aquí casi todos. Yo soy de los más altos de ¿Ah, clavados sí? en el mundo. Wow. O sea, los chinos me llegan aquí, Sí, los Fernando chinos Platos son- está sí. aquí, Rommel Pacheco igual aquí. O sea, todos son chaparritos. Yo soy el único diferente. Claro. Y algunos alemanes y así. Entonces, desde chiquito también decían que yo no iba a ser bueno en los clavados. Inclusive entrenadores olímpicos. Wow. Decían que no, que me cambiara el fútbol. Ah, que ¿sí? porque estaba muy alto y muy grande. De hecho, tú, si te veo, Sí. eres futbolista, ¿eh? Sí, tienes cara de futbolista y todo, ¿eh? Y entonces, pues ahí mi papá me decía, no, mira lo que están diciendo, que no puedes. Y me picaba mi papá, entonces yo iba y pues, empecé a ganar todo. Pero en esos 2, 3 años antes del 2013, me estanqué y quedaba terceros, cuartos. Y ya a los 18 termino de ser juvenil, se acaba la etapa juvenil de los clavados y pasas a primera fuerza. Y de ahí ya te toca contra todos. Entonces, a los 17 gano la primera fuerza y le gano a los mejores que estaban en ese momento. Entonces yo ya me estaba perfilando desde antes para estar en Beijing 2008, para mis primeros Juegos Olímpicos. De ahí me lesiono unos 4 meses antes de la rodilla. ¿Cómo se lesiona un clavadista? Es una lesión que se llama Osgood Schlatter, Ok. que es del crecimiento y de tanto impacto. En el agua. De brincar, de hacer los mortales que Sí, es claro. en el piso y de tanto impacto en la rodilla. Entonces se inflamó mi ligamento, no podía doblar ni estirar la rodilla. Wow. Entonces eran 4 meses antes de Beijing 2008. ¿Ya habías calificado a las Olimpiadas? No, todavía no iba, pero tenía mi último Panamericano Junior y le dije a mi entrenador, yo no quiero ir al Panamericano Junior para quedarme a entrenar y en 3, 4 meses competir para el selectivo de Juegos Olímpicos. Entonces nunca nadie te dice, no quiero ir a una competencia. Sí, claro. Mi entrenador se queda así, se va él con la selección, yo me quedo entrenando y entrenando, haciendo una sesión de pesas, siento como truena mi ligamento, pero yo por no querer dejar de entrenar empecé y seguí. Entonces con hielo los 3 días paré, mientras mi entrenador estaba en el Panamericano, no le dije nada, medio me recupero y cuando llega, pues me empieza a poner ya las cargas más fuertes de entrenamiento y mi rodilla estaba hinchada, yo me la vendo y en un clavado de grado de dificultad brinco en el trampolín y ahí sí
O sea, sentí como si se me hubiera roto, pero no. Entonces ya caigo al agua, empiezo a llorar, me llevan al servicio médico y me dicen, no puedes hacer ningún brinco mínimo en un mes. Y yo, madre. Y pues yo en el cuarto, con audífonos y haciendo mis entrenamientos mentales de visualización. Y me logro recuperar una semana antes del selectivo. Wow. Entreno, compito y quedo en tercero y solamente llevan a 2. Y de ahí fue... ¿Y te afectó la lesión? Sí, ¿O no? sí. 100%. O sea, estando al 100%, sí, ganabas. 100% yo creo que sí. Wow, estaba adentro. Wow. Oye, y ahí, en ese momento, ¿cómo es el entrenamiento de un clavadista profesional? O sea, ¿cómo es su día a día? Pues entrenamos casi 7 horas, 8 horas diarias. Diarias, o sea, menos que un futbolista, ¿no? Que un futbolista creo 2 horas diarias, ¿no? Sí, 2, 3 horas Sí, máximo, ¿no? Sí, nosotros... Ustedes son 7 diarias. Entrenábamos en Guadalajara entrenamos de 8 a 1 y de 4 a 7 y media más o menos. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito. Diarios son mínimo, cuando estás en este nivel, son mínimo 120, 140 clavados diarios. Ok. Más la sesión de pesas. ¿Pesas es importante? Pesas sí. ¿Por qué? Por la potencia en el trampolín, por la resistencia cuando bajas. Los clavadistas del trampolín son más corpulentos y tienen fuertes. más pierna, porque necesitan la resistencia para bajar el trampolín y después despegar como si fueras un corredor de 100 metros. Ajá. Entonces necesitas esa resistencia y esa potencia para estar explosivo en cualquier momento. Sí. ¿Y gimnasio qué hacen? ¿Todo el cuerpo? Hacíamos, pierna, más que nada, pierna, abdomen, espalda, y de arriba solo nos manteníamos. Okay. Casi no hacíamos nada de brazo ni nada. Entonces, porque te ponía más duro, te ponía menos flexible. Okay. Entonces, entre más ligero de arriba estar... Sí, porque es difícil, tener fuerza, pero arriba, pero tengo que ser flexible, ¿no? Sí. Wow, increíble. Entonces son 7 horas diarias. Diarias, más o menos. Sí. Sí, es que si no entrenas esto, los chinos están entrenando esto o un poco más. Los chinos son los número 1, ¿no? Sí. ¿Sí? Mi última entrenadora fue china. Ok. En el 2013 que ganó la medalla mundial, gano ya con esta entrenadora. O sea, de los 5 años hasta los 21, mi único entrenador fue Iván Bautista. El que no era entrenador, el que nunca tocó el agua. El que nunca fue clavadista. Okay. Entonces yo me estanco a los 21, 2011, decido ya dejarlo y me regreso a la Ciudad de México a entrenar con entrenadores chinos. ¿Y cómo fue? Cuéntame un poquito, la gente que no sabe, ¿de qué vive un atleta olímpico? Porque, bueno, si eres futbolista te pagan las Chivas, un equipo de fútbol. ¿Ahí cómo funciona? Aquí tienes una beca. Dependiendo al resultado que tengas a nivel mundial, te dan una beca. Te dan una beca. ¿Y qué es como una mensualidad? Sí, una mensualidad. Cada mes te van depositando. ¿Y en qué momento tú fuiste ya becado? A los 9 años que tuve mi primera Olimpiada Nacional, empecé ganando 500 pesos. Ok, al mes. A los 9 años, al mes. Okay. Eran las becas más chiquitas. Sí, claro. Y de ahí vas elevándote, depende de los resultados deportivos que tengas. Pero ya hasta cuando brinqué a primera fuerza en el campeonato mundial, las medallas mundiales ya tienen un tabulador. Entonces, la de bronce ahorita está en 35, 38 mil pesos. Plata 45 y oro 50 mil pesos. Eso es como público. Claro. ¿Y cuánto te dura ese contrato? Por año. Por año. ¿Haces cada año? Sí, cada año tienes que estar dando resultados. ¿Y si no? Firmas tu carta compromiso en donde el próximo año, por ejemplo, si hoy yo gano medalla de oro en el mundial, bueno, el próximo año mi compromiso es estar mínimo dentro de los 4 primeros o 3 primeros. Entonces es un compromiso. Okay, y vas manteniendo la beca y te dan bonos en la Federación Internacional por ganar las medallas mundiales, olímpicos bonos. O panamericanos te dan algún bono, entonces ya, pero de ahí ya empiezan las marcas, a veces ganas más por fuera que por dentro. Okay, patrocinadores, campañas de publicidad, comerciales, etcétera. Depende cómo te vendas también. Claro, por supuesto, ¿no? Sí. Muy interesante esta parte que mencionas como un atleta olímpico, ¿no? Bueno, alguien que si quiere llegar a los clavados no tiene que pensar en ser millonario, tiene que pensar en ser el número 1, ¿no? Sí. Y el dinero viene por consecuencia. Y es válida la segunda también. Claro, o sea, exacto. Si piensas en dinero, pues también es válido que lo hagas por dinero. O sea, sí, exacto. El chiste es que sepas cuál es tu objetivo, que estés muy claro. Me encanta. Y tú sí quieras la gloria, ¿no? Sí. Sí, a mí había veces que aunque no me pagaran, yo ganando, es más, sin que me dieran la medalla, el hecho de sentir que lo que hacías te daba frutos y eras el mejor del mundo,
Eso para mí me llenaba más. Oiga, algo interesante es mentalidad, que hablas de un entrenador chino, que era China. Cuéntanos, si están muy avanzados, ¿cuál es la diferencia entre un entrenador mexicano y un entrenador chino? O China en este caso. La escuela china es muy técnica, muy técnica. O sea, mi entrenadora se fijaba hasta si ponía en el trampolín, si yo tenía los dedos doblados, ya me decía, me pegaba y me estiraba los dedos. O sea, era como muy visual. Y es repetición, 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 repetición. Oye, antes, ¿cómo tú llegas a contratar a un entrenador chino? ¿Tú le pagas? ¿Él te paga? Es que funciona? se hace un convenio, la CONADE, aquí en México, que es el órgano mayor en nivel deportivo, tiene convenios culturales y deportivos con otros países. Hoy en día lo tiene con Cuba y con China. Entonces lo que hace es que se trae entrenadores de China, 10, 20, y los distribuye en el país. Entonces empieza a hacer la escuela de diferentes deportes. Hay chinos en pesas, en atletismo, o sea, no sé, en diferentes... Los chinos están cabrones, ¿no? Sí, porque es mucha disciplina. Sí, ellos ¿no? sí desde chiquitos están enfocados solo a eso y tienen un sistema deportivo muy diferente al de nosotros, que nos faltan muchísimos años para estar a ese nivel. Pero cuéntame, ¿qué cosa te marcó así de esa maestra china? Es que, por ejemplo, yo hacía muchas pesas con Iván, muchas pesas. De hecho, entrenaba con la gente de halterofilia. Iba a entrenar envión, arranque, todo lo de pesas. Entonces, cuando yo llego con la entrenadora china, me dice, ay, tú muy grande, tú futbolista. Empieza a decir así. Entonces, lo que hace es que quité un año prácticamente de pesas. No hacía pesas. Era pura técnica, técnica, técnica. Y trabajos explosivos de multisaltos y cosas así. Entonces era técnica y eso, técnica y eso. Y eso hizo que yo me chupara, que perdiera peso y me hiciera más ligero. Entonces empecé a hacer clavados de gran dificultad que no pude hacer antes. Entonces desde ahí fue cuando despego, y al primer año con los entrenadores chinos fue cuando ganó la medalla de bronce en el trampolín de 3 metros en Barcelona, 2013. Y desde ahí estuve del 2013 hasta el 2018, 17 y 18 estuvimos en el top 3 del ranking mundial. Wow. En clavos sincronizados junto a Rommel Pacheco. Ok, Rommel Pacheco es crack, ¿no? ¿También? Sí, o sea, hice desde el 2011 que llegué con él hasta 2020 competimos. Él tiene como familia también, ¿no? De hermanos, ¿no? Hermana que compite también, ¿no? No. Él fue el único clavadista en su familia. El único clavadista. Su hermana hizo gimnasia, sí hizo clavados muy poquito, pero él fue el único clavadista. Ok, wow. Y ahorita es el director general de la CONADE. Ok. Y yo estoy como director del Centro ¿Tiene la misma Nacional edad de o Alto no? Rendimiento. No, él tiene 4 años más que yo. Ok, perfecto. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué se siente estar en el trampolín? A punto de que todos estamos viendo la televisión, las Olimpiadas, y que son 3-4 segundos de que se para la típica rutina de un... ¿Qué pasa en tu mente? Sabiendo que estás viéndote millones de personas, tienes 3 segundos, ¿cómo trabajas con esta concentración? Mira, no sé cuántas veces competí en mi vida, pero la otra vez hice un ejercicio de a ver cuántos clavados hice en mi vida. Hice más de 1.300.000 clavados. ¿En competición o con entrenamiento? Desde que yo empecé hasta mi término de carrera. 1.300.000. Wow. Competencias, no sé cuántos. Todas las competencias fueron diferentes. Las sensaciones, algunas similares, pero todas muy diferentes. Cuando gano el mundial, que lo gano en Barcelona, nadie creía en nosotros. Nadie. Entonces yo no tenía la presión, yo tenía las ganas y esa hambre de demostrar que nosotros sí podíamos ganar. Cuando yo llego a Juegos Olímpicos, nosotros de 130 atletas de México, nosotros éramos los favoritos para ganar medalla. Teníamos el 90% de probabilidad para ganar medalla. Y mi estrategia fue no meterme tanto en la competencia para no ponerme nervioso. Entonces lo que pasó es que yo estaba demasiado vulnerable a todo mi entorno. Era la primera vez que mis papás viajaban, mi mamá no tenía pasaporte, mi hermano nunca había viajado tampoco. O sea, les pagué el viaje, hice todo para que estuvieran ahí en Juegos Olímpicos y era mi debut olímpico. Entonces estaba más concentrado en mi entorno que realmente enfocado en mi competencia. Wow. Entonces yo cuando debuto en Juegos Olímpicos, que fue en Río 2016, en clavos sincronizados, era final directa. No tenía ni una preliminar ni nada para irme sintiendo. Era mi debut y ahí se peleaban en directo las medallas.
Entonces yo no estaba 100% concentrado en lo que tenía que hacer, porque sentía que yo me iba a poner nervioso así. Okay. Entonces estaba parado yo en el trampolín, haciendo mi ritual, que era visualizar mi clavado perfecto 3 veces antes de tirarme. Ya me subía y yo era el que contaba. Siempre en clavos sincronizados cuenta uno. ¿Listo? La otra persona, listo. 1, 2, 3 y empiezas a caminar. Entonces yo cuando estaba parado en el trampolín hacía mi ritual, pero a la vez escuchaba que subían las escaleras, sabía dónde estaban mis papás. O sea, estaba en todo, menos en lo que tenía que hacer. Wow. Y ahí no fue mi mejor competencia. Quedamos en 5º lugar. Las Olimpiadas. Sí. Okay. Y ahí podíamos haber ganado. Okay. Entonces, no, o sea, me han pasado muchísimas cosas. Esa es una de las más grandes porque es Juegos Olímpicos. Pero también hay otras donde literal nada más me ponía, donde hice mi récord y ese era el récord mexicano. Me ponía mis audífonos y yo solito me repetía. Me decía groserías, échale cabrón, tú puedes, eres la... ¿Tú grabadas? Sí, yo. Ah, qué O sea, chido. me grababa y yo me las ponía y así me automotivaba, ¿no? Yo solito. Y empezaba a rezar también. Uh-huh. O sea, le decía, Dios, manifiéstate en mí. O sea, le decía, Dios, manifiéstate en mí, ocúpame. Claro. Así le decía. Entonces yo ya me subía emperrado, encabronado al trampolín. Y ahí sí me valía madre, yo me subía así. Y ya no necesitaba hacer tanto ritual, sino que estaba en ese modo de flow. O sea, todo estaba perfecto. Mi respiración nada más y mi mentalidad. Y el ritmo que tenía yo con el trampolín era como si volara. Wow. Y ya no me importaba si estaba compitiendo contra el campeón olímpico, contra quien sea. Wow. Hoy me hablaste de las Olimpiadas, pero me dijiste un paso atrás. ¿Qué se siente enterarte vas a las Olimpiadas? Me imagino que es un... No, pues es que, o sea... Es un sueño de niños, ¿no? Entrenas para eso desde chiquito. Y cuando dicen, ya vas a las Olimpiadas, no, ¿qué ya sientes? vas, es como... Puta, es un sueño mío, de mi familia, de todo, del trabajo que hicieron mis papás, Claro. de la disciplina que ellos hicieron, porque si ellos no me hubieran llevado diario... Claro. En el transporte público, Contra tu voluntad. Mi mamá con la comida, con todo eso, aunque yo quisiera de chiquito no lo hubiera hecho, no lo hubiera logrado. Exacto. O sea, ellos fueron de alto rendimiento antes de que yo lo fuera. Totalmente. Entonces, cuando pasa ahí, cuéntanos un poquito, cuando tú llegas a las Olimpiadas, ahí ganas dinero o no ganas dinero. Sí, o sea, ya empiezan los patrocinadores, te agarran imagen, si le gustas una marca, pues tú te vuelves la... Ahí tú la crees cara. que sí capitalizaste esa parte monetaria. Sí, capitalicé. Sí. Que también cometí muchas tonterías, ¿no? Sí, porque de no ganar mucho y de repente ganar más, se me hacía fácil. Y Nuevo soy muy rico. sociable también. Claro. Entonces me iba a las fiestas, salía, o sea, me gusta bailar. Desde chiquito también me relacioné con gente del medio del espectáculo. Entonces estaba yo envuelto y decían, pues este cabrón, ¿cómo se metió ahí? Ni yo mismo sé. Claro. O sea, muchos amigos del espectáculo que salía yo hace mucho con Facundo, o sea, empecé a familiarizarme así y me gustaba. Y de repente yo en algún momento, hasta yo decía, no, pues es que ya me toca divertirme. Total. Nunca dejaba de entrenar, pero ya, o sea, tuve muchas etapas en mi vida, pero al final siempre me daba cuenta de lo que hacía, que eso fue lo bueno. Me veía después y ya decía, no, aquí ya la regué mucho y otra vez regresaba. Pero era lo mismo de que, o sea, mi papá me formó, ¿no? En la mentalidad y todo, pero también un mentor y alguien que me guiara en el tema económico, de inversión, de educación financiera, pues nunca lo tuve. No. Entonces era de 0 a 100 y a ver qué hago, ¿no? Entonces hasta después ya yo solito decía, a ver, ya perdí tanto en esto, confié mucho en personas que no debía confiar por hacer dinero de la noche a la mañana, que meterse a negocios impensables y yo por confiar en la persona. Pensé que no me pasaba a mí. Sí, no. Entonces, pero nunca me arrepiento de eso porque me alejó de las personas que en este momento no Total, las es un quiero filtro. cerca. Entonces, siempre me pregunto, bueno, Dios me está alejando. Ese es el costo para estar en donde estoy tranquilamente y que me va a acercar a las personas que sí me van a hacer una mejor persona o un desarrollo integral en mi vida. Oye, ¿cómo es estar en la Villa Olímpica? Dicen que esto, que las camas son de cartón y que hay muchos mitos. Sí, son de cartón, ¿sí? Reciclables. Pero se empezaron en Tokio. ¿Es cierto que hay camas para que la gente no tenga sexo? No. ¿Y que se rompan o no? No, ahí se tiene lo que tú quieras. ¿Ah, sí? O sea,
La Villa Olímpica es O sea, una ciudad olímpica ajá. como de 7 edificios o más. O sea, sí es como ir Sí, como sí, ver sí. los Monster Inc. No, y todo el mundo lo sabe. O sea, haz de cuenta que estás aquí en el edificio de... Cada edificio es entre 1 o 2 países. Ah, pero son edificios. Edificios. O sea, literal eso se vende para departamentos después de las Olimpiadas. Ok, Es un tema habitacional. ok. Entonces, cada edificio tiene su recepción. Y en la recepción de los olímpicos siempre te ponen condones. Ok. Literal, eso es de wow. ley. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, hubo un tema en Río que se taparon las tuberías. ¿Ah, sí? Sí. De tanto condón. Sí. Órale, wow. Oye, Entonces, pues es algo normal. Imagínate, puro león y enjaulado. enjaulado. Oye, ¿y si está el mix entre los deportes? Sí. O sea, que ando con... No, o pues sea, es que, que- las de voleibol con los clavadistas. Sí, o sea, ahí es de todo. O sea, Y estás Brasil, China, en Japón. Ciudad Olímpica, tú estás comiendo el comedor que es inmenso y tú puedes estar sentado al lado de Usain Bolt Wow. o Phelps o ves a Djokovic. A mí me tocó así en Río 2016. Y a fuerza tienes que ir en la Villa Olímpica. Sí, Es obligatorio. todos ahí obligatorios. Solamente las personas que no se quedan ahí son los futbolistas y los de básquetbol. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Son fresas. Son fresas, ¿no? Sí, son fresas. Oye, pero si es sí. una parte, ¿cómo son los cuartos o cómo es? Literal como si fuera un departamento. Pero tú Departamento tenías de tu- 2 o 3 cuartos. ¿Tú tienes tu propio cuarto Sí. solo? Te toca compartir a veces con algún atleta. Pero de mexicano, ¿no? Sí, Ah, ok. todos los de México están en un solo, Ok. en un solo edificio. Oye, cuéntanos un poquito más, dejo de lo deportivo. ¿Cómo es ahí? O sea, ¿hacen fiestas? Hay como que hay fiesta en tal cuarto. O sea, yo Sí. me imagino como la universidad, ¿no? Así es. O sea, Sí. las fiestas se hacen en los cuartos. A veces depende el comité organizador del país. Te dejan entrar bebidas alcohólicas a las villas olímpicas o no te las permiten. Pero pues siempre vamos a los bares o a los En la Villa Olímpica hay afuera. antros. Siempre hay, Afuera, siempre ok. hay cerca. Y Ok. siempre, ¿a dónde vamos? Y se hace un chat de 20,000 cientos de atletas. deportistas. Vamos acá y ahí van todos. ¡Fum! O sea, es como ir a la universidad de que tú quieres ingeniería, yo comunicación, y Así aquí es como es. tú quieres, tiro al arco, ¿no? Sí, 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 ¿no? O así. sea, Así, sí, así, como sí. carreras bien raras, ¿no? Sí. Que no existen, que deportes Así. que ni sabías que estaban, Sí, ¿no? ándale, sí. Oye, entonces estaba súper divertido, ¿no? Sí, está divertido. Aparte, dentro de la Villa Olímpica, pues están las áreas de recreación, hay maquinitas, hay cine, hay Órale. inclusive hay restaurantes grandes que estaban como patrocinados oficiales, estaba McDonald's adentro Wow. y todo es gratis. Todo es gratis. Entonces llegas 24/7, comida asiática, tailandesa, Mexicana. irlandesa, mexicana, de todo. Wow. O sea, Oye, ¿y si ha Mundo. pasado que estás en competición y todo ese ambiente puede distraer la competencia? sí, pero, o sea, sabes que vas enfocada a la competencia. O sea, por ejemplo, en Río 2016, nosotros llegamos 10 días antes de la competencia. Ahí sí Wow. era focus, uno ni quería caminar de más para no cansarse, Claro. pero ibas a recorrer la villa, a veces te dan bicicletas o carritos de golf para recorrer toda Wow. la villa, y vas a jugar y ya te tranquilizas. Y yo terminé de competir y todavía tuve 9 días más. Entonces fue en Brasil, me tocó Exacto. conocer. Si te eliminan, ¿te puedes Sí. quedar más tiempo? ¿Cómo es? Depende del deporte. Depende del deporte. Porque hay unos que te eliminan y órale, para atrás. Para atrás, ¿no? Y yo me quedé porque clavados terminaba hasta el último. Ok. Entonces Claro, de los estaban últimos. mis papás, yo salí ahí con mis papás, salía con mis amigos, o sea, me dio tiempo de conocer, disfrutar, vivir la Villa Olímpica y de todo ya sin restricciones. ¿Crees que son las mejores experiencias de tu vida la Villa Olímpica? Sí. ¿Crees que fue esa universidad que te hizo falta, que como esa Sí. diversión, ese... No, de hecho, una de las competencias más bonitas del tema de Juegos Olímpicos, yo creo que el ambiente mejor que Juegos Olímpicos es la Universiada Mundial. Ok, ¿cómo es eso? Es como Juegos Olímpicos, pero universitarios. Ok. Solo ¿Y universitarios. tú fuiste van ahí? Sí. ¿Y en qué universidad? Fui 3 veces. ¿Tú estudiaste en la universidad? Sí. ¿En qué? ¿En cuál? Terminé en VM, Y, en Marketing Deportivo, y luego Ah. Anáhuac del Norte, la maestría en Moda y Mercadotecnia. Ok. Y de ahí representas a la universidad para ir y obviamente a Sí, México. claro. Pero ahí es puro universitario. Entonces el ambiente universitario, hay gente que ya no va a competir, ya no se va Al desmadre. al desmadre. Órale, qué padre, ¿no? Es como la vía olímpica oculta, ¿no? Que Ajá. la gente no sabe, ¿no? Y ahí no hay reglas de que prohibido que... Dentro que- de la villa sí,
Pero, o sea, siempre encuentras un lugar. Sí. Y siempre el mexicano es Claro. el que jale el ambiente. Vamos a ver si las camas de cartón se aguantan o no. Claro, ¿no? Oye, increíble. Oye, y a nivel mundial, algo que siempre me pasa cuando yo viajo, los mexicanos, tú que ibas a esa olímpica, los chinos, los japoneses, los alemanes, toda la gente de todo el mundo, ¿qué percepción tienen del atleta mexicano? Del clavadista mexicano. Te digo, siempre se junta con el mexicano. ¿Sí? Porque siempre llegamos con la bocina, con la música, con el ambiente, o sea, claro. Siempre estamos echando desmadre. Exacto. O sea, siempre. Entonces, desde ahí, pues no ves, a los chinos antes no hablaban, por ejemplo, no los dejaban ni saludar a nadie. Wow. Entonces nosotros les hacíamos bromas, o le jalaba el pelo, o lo peinaba en la premiación, y ya se hacían así, casi como hermanos, como familia. Sí, claro. Y siempre es, ¿a dónde vamos a hacer esto? Así, pero es como el que tiene mucho talento, pero también el que puede disfrutar de la competencia y del ambiente. Oye, en los clavos, ¿cómo se llaman los sincronizados? ¿Sí hay te equivocaste tú, te equivoqué yo? ¿O? Sí, es que tú sabes desde que brincas, sabes que caíste bien o que caíste mal. O sea, ¿quién echa la culpa en un ya no le dices culpa, directamente, pero sí, o sea, es como un portero, o sea, sí, si yo fallé, digo, "Ay, perdón." Sí, tú sabes. Sí. ¿Sí? Y ya te cargas la responsabilidad. Y si el otro falla, le dices, ya no pasa nada, al que sigue. Y así. Oye, yo hablo en la televisión, clavas y después sean como un jacuzito, ¿no? ¿Cómo es ese jacuzzi? ¿Por qué está? Es que el jacuzzi siempre está a 40 grados. La alberca normalmente está a 28 o 29 grados, por ley, por regla. ¿Eso es tibio o qué? Sí, tibio son. Pero nosotros, entre más caliente estemos del cuerpo, tenemos más flexibilidad y estamos más sueltos en los movimientos. Si tú te entumes, es como correr así en el frío, o sea, vas todo duro, te duelen las rodillas, te duele todo. Y si te metes al vapor, pues te sientes más relajado. Así es esa sensación. Por eso es como que todos se van ahí. Exacto. Yo siempre me preguntaba, oye, qué padre, ¿no? El jacuzzito No, para mantener. Qué interesante. Mantener el cuerpo en ambiente. Estoy resolviendo muchas preguntas que de niño siempre me pregunté qué pasaba. Oye, increíble. Entonces, en los sincronizados sí sabes de que, por ejemplo, en Olimpiadas, ¿tú crees que cuando calificaron fue más... Sí. ¿Fue más tu culpa? Sí, fue mi culpa. ¿Sí? 100%. Sí, y yo lo sabía. Sí, yo lo sabía y ellos sabían que yo sabía. ¿Sí? Sí, porque yo estaba chingado. O sea, oye, pero vas volando en el aire. ¿Qué piensas en algo? ¿No piensas en algo cuando es un clavado? No te da tiempo de pensar en nada. Es como ir al Six Flags, ¿no? Es como... Por eso me gustan los clavados. Porque te hacen vivir en el momento presente a huevo. Total. Es como esquiar. Si esquías y de repente hacer un problema, como que te mueves y dices, güey, presente, ¿sabes? O sea, me pasa mucho de que deja de pensar en tu problema, te vas a caer. Sí. Aquí igual, ¿no? Aquí igual. O sea, no hay margen de error. Vas caminando en el trampolín en algo que mide 40 centímetros. Y que si pisas chueco o piensas otra cosa, te caes o no llegas al clavado. Entonces tienes que estar siempre presente en ese momento. Y en el aire, si caíste más en el trampolín, pues algo haces que te acomodas en el aire y haces todo para poder llegar al clavado, pero son 3 segundos que estás en chingada. Es que es increíble ese movimiento que hacen. ¿Tú crees que ya se vuelven movimientos inconscientes? Sí. Sí, ya que es como cuando alguien se baña y... Sí, ¿verdad? Es automático. Tantas veces que lo haces ya ahí juega mucho la mente. Cuando estás en competencia es 90% de la mente. Wow. Y 10% lo que te hayas cuidado en esos días antes, en la comida, en el sueño, en el descanso, y que tu cuerpo esté perfecto para que te responda en lo que tú ya hiciste. Oye, cuando quedan eliminados ahí en Beijing en 2016, tu compañero, ¿qué te dijo? Nada. O sea, él todavía le tocaba competir en individual. Ok. ¿Tú no? No, yo ya. Era debut y despedida. Yo me fui, lloré. Ahí están todas las entrevistas que estoy llorando. Luego me pasó algo en el último clavado porque voy caminando y la alberca estaba al aire libre. Entonces tenía una estructura de metal arriba de los trampolines con luces. Entonces justo nosotros empezamos a competir 6 de la tarde. La competencia se iba terminando 7. Y cuando yo empiezo mi último clavado caminando, se prenden las luces. Entonces haz de cuenta que se me lamparé al trampolín. Entonces yo ya iba caminando en automático, pensando en qué iba a decir para levantar la mano y repetir mi clavado, cuando todavía ni siquiera lo había hecho. O sea, ya mi mente estaba en el futuro y yo estaba en automático. Entonces fallo el clavado
y luego ni sentí si lo hice muy bien o mal, que en automático caigo al agua y levanto la mano. Entonces le digo a Rommel, oye, ¿viste las luces? Sí, sí las vi. Entonces empiezo a alegar con los jueces que estaban ahí. Oye, iba caminando, se me prende la luz, me desenfoqué. Todos los jueces de mi lado, los jueces están de los dos lados de la alberca. Entonces los trampolines estaban de mi lado y todos los jueces de este lado me dijeron, sí, sí vimos las luces, dile al juez árbitro. Entonces yo paro la competencia, me voy con el juez árbitro, le explico la situación, me dice, sí, 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 órale, repítelo. Ya cuando nos subimos al trampolín, empiezan a calificar el clavado que ya habíamos hecho. Entonces volteamos a ver a la juez, que era china, y me dice, nos hace así, bájense, bájense, y ya no nos dejaron repetir el clavado. Y en automático se sube la otra pareja y empieza y termina la competencia. Entonces ahí ya no pude repetir mi clavado, me desenfoqué todo, paré como 10 minutos la competencia, se hizo más viral eso que la competencia. ¿Ah, sí? O sea, puta, o sea, era trending topic en Twitter en ese momento, por eso. Entonces digo, no, hombre. Entonces, y legalmente, ahora sí como si fuera el bar. No, legalmente lo teníamos que haber repetido. Legalmente. O sea, teníamos todas las. ¿Y si hubieran repetido, pudieran haber escalado puntos? Sí. Sí. Pero sí, o sea, estaba desenfocado total. Wow, me encanta. Hablamos un poquito de la mente y justamente antes de salir hablamos de Diego Dreyfus, que Diego Dreyfus a mí es una de las personas que me cambió la vida. Sí. Antes de ser súper famoso. Sí. Él estaba en una compañía multinivel y fue mi máxima inspiración. De hecho, yo vivo en Cancún porque Diego me inspiró que viva en Cancún. Me compré un R8 porque Diego se lo compró. Y parecemos es un genio, un crack. Y cuéntanos un poquito porque sé que también te dio coaching y que te ayuda demasiado, ¿no? Entonces, y algo que me gusta mucho de Diego es que nunca dice a cuántos atletas ayuda porque nunca lo publica y nunca lo dice y es como que si supieran a todos los que ayudo, ¿no? La gente cree que va a ser Chicharito, ¿no? Exacto. Si supiera los de clase mundial que mira, cuéntanos un poquito en qué te ayudó, cómo fue, porque creo que a veces un consejo te puede cambiar la vida, ¿no? Sí. Es como estar frustrado en no bajar una aplicación. Exacto. Dicen, ay, se baja así y yo horas pasando. ¿En qué te ayudó? Cuéntanos un poco. Sí, justo yo lo conocí después de Juegos Olímpicos. Okay. De esa etapa que tuve. Okay. Que fui tendencia y todo, que no fue mi mejor competencia y todo. De ahí regreso a México y se hace viral un video de él en Facebook. En Instagram todavía no era famoso, me acuerdo perfectamente, tenía como 50,000 seguidores. En ese momento yo tenía 80 o 90, entonces estaba... Soy más famoso. Sí, soy más famoso, muy más famoso que él. Entonces se hace viral porque lo comparte, me lo comparte una ex. El video me lo manda. Entonces yo lo veo, ya me voy a la casa, lo repito, lo empiezo a buscar en Instagram y le mando un mensaje. Digo, oye, Diego. ¿Pero por qué dijo Diego que dijiste, me puede ayudar como deportista? ¿Por qué no se venía como...? No, es que... ¿Qué resonó en ti? Se hizo viral primero el de... ¿Cuál fue el que vi? El de la relación con el dinero y la relación en pareja. Ok. Y de ahí vi algunos otros videos, pero el tema de cómo él veía la vida o su mentalidad, dije, interesante. Interesante, ¿no? Ahora que está de moda. Interesante. Entonces de ahí lo busco en Instagram, le mando un mensaje y ahí yo me vendí. Le dije, oye Diego, soy olímpico, tal, me gustaría verte, conocerte, poder trabajar contigo, yo como atleta. Y ya, así le mandé un mensaje y a las 2 horas me contestó. Nos vimos aquí en México y desde el primer día que nos vimos fue una conexión de amigos. Duramos como 2-3 horas ahí hablando y después lo acompañaba a todos sus eventos, a Toluca me lo llevaba y hay una anécdota que desde ahí dijimos, no, somos brothers, porque lo acompañé a una plática que tuvo en Toluca y yo ese día yo estaba mal del estómago. Yo pasé por él y me lo llevé en la camioneta y le digo, güey, me estoy haciendo del baño, cabrón. Entonces llegamos directamente al baño del hotel de ahí de Toluca y él también se mete al baño y no, hombre, yo como me traí y desde ahí nos hicimos ya muy brothers. Claro. Por eso nos decimos el cagón. O sea, siempre digo, cagón. Y desde ahí nos hicimos brothers. Pero bueno, ya en el tema... ¿En qué te ayudó Diego Dreyfus? En la mentalidad fue ya cuando yo hice un 1-a-1 con él y entonces empecé a identificar yo ciertas cosas que
inconscientemente yo veía que me estaban deteniendo. El tema de la relación con mis papás, el tema de la relación con mi deporte, el ego, el saber por qué estoy haciendo lo que hago, para dónde voy, el que no eres tus logros ni tus fracasos, no eres una medalla, que eres muchísimo más que eso, que las medallas ni el resultado te definen, o sea, tú ya eres. Entonces, yo me sentía muy mal cuando perdía, y también cuando ganaba, pues me iba al extremo, ¿no? Entonces, identificar que no eres ni lo bueno ni lo malo. O sea, al final son etapas que vas a ir evolucionando. Mientras tú estés estable, pues vas a ir aprendiendo e identificando ciertos factores y emocionales que tú tienes. Aprender a discernir lo que es bueno y vano para ti fue lo que me ayudó mucho Diego. Entonces, en el tema de la mentalidad, pues ocupar el ego a tope cuando estoy entrenando y en la competencia, y en el momento que ya bajo del podio o que salgo del entrenamiento, ya soy esta persona. O sea, liberarme, aprender a identificar el ego bueno y el ego malo. Eso fue lo que me ayudó a él. Wow. No, claro, es un crack para mí Diego Dreyfus, de los mejores. Sí. ¿Crees que cualquier atleta necesita utilizar esa parte del ego y esta parte? 100%. O sea, te tienes que conocer. ¿Cómo puedes regar un jardín cuando no sabes las flores que hay ahí? O sea, es básico conocerte para poder saber a dónde vas. No puedes automedicarte cuando no sabes el problema. Wow. Y es ahí donde Diego me ayudó mucho. Identificar quién eres, para dónde vas y cómo vas a llegar. Y lo más chingo que no tiene que ver con clavados, o sea, no te dijo estira los piernas ni nada. No, él no entiende de clavados. Sí, no. O sea, de hecho me fue a ver 2 competencias y se le hizo aburridísimo los clavados. Claro. Estaba grabando un en vivo de mi competencia y al final lo regañaron por estar grabando. Se salió de la competencia y me dijo, pinche deporte aburrido. Pero, o sea, sí, no tiene que ver con eso. O sea, que es lo más chingón, ¿no? Es súper genuino, ¿no? Sí. Qué increíble. Entonces, cualquier atleta sin duda tiene que tener un coach mental, ¿estás de acuerdo? Sí, la mentalidad. Algo que me decías que tú tienes, que es muy que la gente no sabe, pero a veces, tú me decías antes, no es que no creas, es que los psicólogos deportivos, ¿me explico? Sí. Nunca te hicieron clic o nunca te sentiste de ayudar a un por qué. O sea, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo deportivo y Diego Dreyfus? Hay un psicólogo clínico y hay un psicólogo deportivo. Psicólogo clínico te trata temas en generales de tu vida, ¿no? De tu familia, de tu pareja, de lo que... Yo soy en la universidad, que estudias materias Sí. Y el psicólogo deportivo es el que te hace ganar. Okay. Tal cual, en pocas palabras. Independientemente de que te esté llevando a claro. en tu vida personal. Acaba de terminar con la novia, estás tronado. Sí, cuando tú llegues a tu área de entrenamiento de competencia, él tiene que hacer clic con algo para que tú entres en modo bestia y ganes. Esa es la diferencia para mí. Nunca encontré yo a alguien que me metiera en ese mood. Entonces sí me daban herramientas de respiración para controlar el estrés y ciertas cosas que sí me ayudaron mucho. Pero al final, como yo desde chiquito traía un tema más evolucionado. Era de fondo, ¿no? Sí, desde mis papás, que era la mentalidad y eso, pues los psicólogos cuando llegaban, pues yo ya, no es que supiera más que ellos, sino que ya en el tema de emoción ya estaba un poquito más adelante que todos los demás. Entonces de ahí yo no hacía clic hasta que llegué con Diego, y Diego se fue como navaja, o sea, fue crudo y directo, cabrón. A ver, tú eres así, cabrón, ¿para qué ganas? Y empezó a escarbarle. A escarbar hasta que dije, verga. Te rompió. Sí. Desde ahí y nunca un psicólogo te ha hecho eso. No. O sea, los psicólogos clínicos nunca se te van a ir directo. Nunca. En el primer día, jamás. No sé cuánto tiempo tarde en que se te vaya directo. Y eso sí confías al 100%. Yo con Diego fue desde el primer día así. Como desde la primera sesión dijiste, esto es lo que necesitaba. Sí, ahí me solté completamente. Claro, y siempre que en esta parte es como las matemáticas, que las odias o las amas, depende del maestro, ¿no? Exacto. O sea, tú es como, o sea, odio a este maestro, pero amo porque te dijo esto, y la forma que te explicó Diego, y la forma de su metodología, y la forma que te confrontó, o como él dice, el espejo, pues te reventó, ¿no? La verdad, pues qué increíble, ¿no? La verdad es, y yo esto lo menciono porque, digo, algo a mí que no me molesta, pero es como que me cuestiono mucho, es como la gente sin conocer a Diego opina, pero la gente que poco lo conocemos, porque no sé si lo conozco,
güey, es un crack que te puede cambiar la vida. O sea, es un... Sí. O sea, y le ha cambiado la vida a mucha gente famosa que nadie lo dice, pero, o sea, si supieran, juzgan si haberlo escuchado un coaching 1-1, ¿no? Es como la gente que dice, oye, escuché un coach, el coach, ¿ya tomaste coach con él? No. Entonces, ¿por qué opinas, no? Exacto. Pero la gente que hemos tenido la oportunidad de aprender, para mí es un crack y que te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, sí, no, y sigo viéndolo y sigo aprendiendo de él, y más que nada en el entorno en el que se mueve, porque también eso me llamó. O sea, yo nunca en mi círculo deportivo o social de lo que se mueve en el deporte, nunca iba a conocer a personas como él, como tú, empresarios, que se van al extremo, o sea, que piensan en grande, no en sobrevivir, sino en estar en el 1%. En evolucionar. Y eso era lo que me llamaba desde chiquito. Por eso me relacionaba con gente del espectáculo, con otra gente que no tenía nada que ver conmigo, porque conocía otras culturas, otra forma de pensar. Y con Diego fue así. O sea, yo siempre digo, yo soy multimillonario en amistades. Total. Las amistades que yo tengo, a veces ni los millonarios las tienen, ¿sabes? O sea, es que es sentirte millonario, ¿sabes? Hay gente millonaria que no se siente millonario, ¿no? Porque millonario, y siempre digo, hay gente que admira carteras, yo admiro humanos, y a veces coincide la cartera con humanos, ¿sabes? Es increíble. Pues bueno, o sea, qué bueno que tocamos esos temas, porque hay muchos podcasts donde tiran, y aquí, pues obviamente, desde un raciocinio, desde una experiencia, puedo dar una opinión certera, ¿no? Eso para mí es increíble, ¿no? Oye, y después de ese coaching, ¿qué sentiste que cambió? ¿Cómo empezaste a sentirte en tus competencias? Y el resultado. Sí, me empecé a sentir más libre. O sea, ya yo llegaba en modo bestia y me das de cuenta que me metía a mi personaje. O sea, yo ya sentía la mirada de los demás. Yo era como el rebelde de aquí. Entonces era el que no seguía las reglas. Me ponía mis gorras, mis audífonos, salía con... Me gusta la moda también, entonces salía con otro tipo de cosas. Y veía cómo los demás, desde ahí empezaba la competencia. Diego me decía, a ver, la competencia no está cuando te subes al trampolín, está desde que tú llegas al entrenamiento. Desde ahí, ¿qué estás haciendo? Que los demás te están viendo. Y desde ahí yo ya me empezaba a hacer mi película. Y mi música y todo, y yo solito. Entonces me la empezaba a creer más. Y mi ego era a tope. Y ya después otra vez me bajaba y así. Me encanta. Pero así. Lo empezaste como a utilizar el ego al favor. A favor, a identificarlo. Pues. La gente que nos está escuchando, una cosa que mucha gente dice es el ego, y nadie lo entiende, ¿no? y lo niegan y todo. ¿Cómo puede utilizar la gente su ego a favor? Así como tú lo utilizaste, y saber que es como si eres Spider-Man. Sí. Te pones el traje de Spider-Man, es eso. Te lo quitas y eres un fotógrafo. Sí. Es que literal es eso. O sea, lo describiste muy bien. El ego es tu superpoder. Si lo sabes utilizar, pues te vuelves Superman, Spider-Man, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Si no controlas el ego, pues el mismo ego te calcoma y te come por dentro. Saber que no eres eso. Es como si te dicen crack, el mejor. El hecho de negarlo también es ego. O sea, negar que no eres, pues también no eres tan grande como para negarlo, ni tan chiquito para no creértela. Me encanta. O sea, es como... Si te la vas a creer, tírale a lo grande. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo todo esto de la filosofía de Diego, yo lo escuchaba desde niño, o sea, yo vivo en Cancún por él, me compré un arrecho por él, pero todo lo que utilizaba el ego, lo cuestionaba, y te empieza a hacer sentido realmente, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿qué dificultades tuviste como atleta olímpico? Uno de los momentos más virales tuyos fue cuando vendiste tu coche, porque no te apoyaron. Cuéntanos esa historia. ¿Vendiste tu coche para una competencia? Sí, y era de los coches favoritos que tenía. ¿Qué coche era? Era un Mercedes. Wow, clase E, 350. Era como una mini limusina, ¿no? O sea, ese que largo así. Sí, larguito. Yo me sentía como un gángster. Un gángster, sí. Y eso fue reciente, fue ¿Por hace qué vendiste tu coche para ir a la competencia? Me queda claro que no te apoyaron. Es que justo en el 2021-22 empieza un tema legal con la Federación Mexicana de Natación en ese entonces. Entonces la internacional desconoce al presidente de aquí y nosotros, sin tener federación, pues ya no había manera de que nos dieran los recursos, tanto para campamentos, competencias, becas, y todo se nos quitó en 2 años. Entonces desde ahí yo me metí a un reality show, a Exatlón, regresé
Y ya cuando quería competir, pues no nos iban a apoyar absolutamente nada. Entonces se hace el selectivo aquí con una comisión estabilizadora que se creó, porque no había federación, pero la comisión estabilizadora no tenía recursos. Entonces desde ahí era ver pues cómo ir al viaje. Entonces supuestamente nos iban a apoyar, y a mí al mes de irnos al Mundial de Japón 2023 me dicen, no, oye, pues tú tienes que pagar el viaje. Pero eran 20 días para irnos a Japón. Yo no tenía en mente qué me iba a gastar en el viaje. Entonces se me hizo fácil despertar un sábado y dije, ¿qué hago? Entonces vi que tenía ahí un Apple Watch nuevo, que tenía producto de Under Armour, porque Under Armour estoy con ellos desde el 2015. Soy atleta Under Armour. Entonces tenía un kit de Under Armour ahí, tenía un Apple Watch y estaban las llaves de mi carro. Y se me hizo fácil grabar un video y decir, oigan, pues me voy al Mundial en un mes, en 20 días. No se me va a apoyar, pero para que no me donen dinero, voy a hacer una rifa. El primer lugar se va a llevar un Mercedes. El segundo lugar el Apple Watch. Y el tercer lugar un kit de Under Armour. Y se me hizo fácil subirlo y no pensé en lo que iba a pasar. Entonces de ahí se empieza a hacer viral mi video y lo que estaba haciendo. Y entonces todos, no, yo te apoyo, ¿cuánto cuesta el boleto? Y así, y el boleto costaba 1,500 pesos. O sea, con 1,500 pesos te podías ganar el Mercedes. Wow. O sea, era sacarlo lo más rápido posible. Y tal cual saqué, o sea, me quedé tablas. O sea, sí te salió el coche. Es como si lo hubiera vendido. Ok. Pero, o sea, lo Pero tuve qué que bonito hacer. sentir el apoyo también, ¿no? Sí, hubo gente que literal me pagó y yo te compro 10 boletos, no me des los boletos, es para ti. Y yo le decía, no, si te lo ganas. De hecho, la persona que se ganó o sea, me compraron 10 boletos de 1,500 pesos. Y fue una del espectáculo. Ok. Me compró los 10 boletos con ella y su esposo. Y me dijo, yo no quiero los boletos, esto es para ayudarte a ti. Le dije, no. Si ganas te lo voy a dar. Y de hecho ella se ganó los 2 premios, el Apple Watch y el kit de Under Armour. Y le hablé y me dijo, no, regálalos o vuélvelos a rifar. Yo no los quiero, era para apoyarte. Qué buena onda. Así hubo mucha gente. Entonces, oye, y de la federación te hablaron, oye, no estés no, pues es que la federación ya no existía. O sea, ya... O sea, ya sí, no hay que quejarse de dejarles mal. No. De hecho, ahorita ya hay una nueva federación. Wow. ¿Y cuándo te gastaste para ir a esa competencia? No, pues es que el vuelo costó... El solo vuelo salió como 80,000 pesos, 80,000, 90,000 pesos, sí. Turista. Normal. O sea, de gallinero. De gallinero. Chicken class. Sí. El gran atleta. Sí. Y luego teníamos que llegar a un hotel oficial, porque no puedes ni siquiera rentar Airbnb ni nada. No. Tienes que llegar al hotel oficial y más o menos son cuesta bien. $450 por día. Por la noche, claro. Por la noche. Y eran mínimo 10 días. Claro. Oye, y esa onda de vivir sin miedo, cuando quieres algo, dices, mucha gente pensaría, no, mi coche, mi lana, mi tal, ¿cómo agarrar mi coche? ¿Tú por qué? No, y dije, lo que se va regresa multiplicado. Total, te cambió también esa mentalidad, ¿no? Eso desde Diego, y nunca le tuve miedo al dinero. ¿No? Nunca le tuve miedo a invertir, nunca le tuve miedo a gastar. Ajá. Nunca. O sea, yo creo que gasté más de lo que invertí. Debería haber tenido miedo. Entonces, pero nunca lo vi así de que, ay, si gasto esto, no voy a tener esto. No, o sea, el dinero siempre lo he visto como un acceso a diferentes cosas. No como para decir, ay, tengo mucho dinero. No, ahora tengo más llaves. Así lo veo yo. Tengo más llaves para viajar, tengo más llaves para volar, para el privado, para lo que sea. Entonces, desde ahí, pues, nunca tuve apego a las cosas materiales. Sí me costó, pero era allá mañana, si lo tuve una vez lo puedo tener 2 veces. Total, esa es la mentalidad. Total. Y así viví. ¿Viviste en este tiempo como atleta con alguna deuda, alguna mala inversión, algo que te causó como, y que te pasó, tenía esto, pero me pasó esto? Y yo siempre hablo como cuando estás abajo, cuando estás arriba, pues es... Es que tuve unas etapas bien difíciles que nunca las conté y nunca se los decía a nadie. De hecho, me considero una persona muy sola. Wow. O sea, estoy muy bien solo, muy estable. Te llevas muy bien contigo. Muy bien, o sea, la neta sí me caigo a todo madre. Bueno, sí, ¿no? O sea, puedo estar todo el fin de semana solo, comiendo solo, puedo ir al cine solo, viajo solo, o sea, estoy muy en paz. Pero desde que yo me salí de mi casa a los 14, 15 años,
desde ese momento yo le dije, yo no voy a volverle a pedir nada a mis papás. Okay. Al contrario, Wow. yo les voy a dar. Pero hubo mucho tiempo cuando yo estaba en Guadalajara que pues no tenía dinero, tenía 50 pesos para ponerle gasolina a un Concorde, que era como un Gran Marquis. Le ponía 50 pesos de la verde para ir a la universidad y me quedaba muchas veces sin gasolina. Y Wow. lo metía a una plaza. Entonces ya me iba en camión y de regreso pedía prestado y decía, oye, no traigo mi cartera, ¿me prestas? Y ya regresaba a ponerle gasolina con un bote y regresaba el coche. Wow. Luego, para no utilizar el coche, pedía prestado a un amigo su carro. Entonces, pero nunca le decía nada a nadie, ni a mis papás. O sea, podía levantar el teléfono y decirle, papá, no tengo para la gasolina. Pero en mi mente era, no se lo voy a pedir. Entonces yo solito, ahí empecé a vender más Herbalife Okay. y productos de nutrición. Entonces yo vendía una malteada y bueno, ya me salía para la gasolina. Claro. Entonces siempre encontraba la manera de cómo sacar algo. Siempre. Entonces, desde ahí, por quererme hacer millonario de la noche a la mañana, también mi papá, yo me compré, mi primer carro fue un Tsuru, me lo llevé a Guadalajara y luego cuando mi papá le fue bien un tiempo, me dijo, te cambio el carro. Le dije, bueno, te doy mi Tsuru y nada más me completas para una camioneta. Ya me compré una camioneta, una Patriot en ese entonces. Okay. Duré como 6 meses y luego me fui a una competencia, pero me invitaron a un negocio en el cual si yo daba el valor de la camioneta, cuando yo regresaba de la competencia me daban el valor de la camioneta y mi interés. Uh-huh. Y dije, pues voy a ganar como 40,000 pesos de interés de ese negocio y pues ya hago algo, ¿no? Entonces regreso, nunca encontré a estos cabrones, ni camioneta, ni interés, ni nada. Entonces yo como le iba a decir a mi papá que la puse en un negocio que ni conocía. Claro. Y así, o sea, así fueron 2 veces que la hice y mi papá, cabrón, ¿por qué confías en él? O sea, le sorprendió más a mi papá que yo hiciera eso que lo que perdí. Wow. Y después de ahí me empecé a dar cuenta de lo que hacía, pero desde ahí nunca le tuve miedo al dinero. Qué padre. Entonces, qué chingón. O sea, iba aprendiendo. Qué chingón, me gusta, me encanta. Aprendiendo. Oye, ¿cuándo es tu etapa ahorita? ¿Ya te retiraste? Sí, me acabo de retirar justo el año pasado. Estuve en París 2024, iba a ir como atleta al final. Estas Olimpiadas ya no fuiste, ¿no? No clasifiqué como atleta, pero fui como auxiliar de la entrenadora china. Ah, ok. Y fue cuando se ganaron las 2 medallas de plata con Osmar Olvera en el trampolín de 3 metros individual y sincronizado. Y bueno, fueron las únicas de clavos. Y yo me fui también para darle seguimiento a todos los atletas olímpicos y a los patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Mexicano. Entonces yo me fui de la parte del Comité Olímpico Mexicano. Viví en otra experiencia totalmente diferente de estos Juegos Olímpicos. Oye, escuché que a Tokio iba a ser las Olimpiadas, pero que no... Ahí se ya suspendió, ¿no? Sí, yo gano antes de que estuviera la pandemia. Gano el selectivo. Ya he basado en con muy buenas puntuaciones. De ahí seguía la Copa del Mundo en marzo y luego Juegos Olímpicos en julio. Cuando yo compito en febrero, que gano, íbamos a ir ya a la Copa del Mundo y ahí es donde llega la pandemia. Entonces duramos 6 meses sin tirar un solo clavado. Mientras yo veía en Instagram y en los videos a los chinos compitiendo entre ellos así, ¿sí? Y nosotros ni un pinche clavado tiramos en 6 meses. Entonces de ahí regresamos después de 8 meses a la Copa del Mundo. Nosotros sin entrenar bien, sin competir previamente, llegamos mal competencia, una de las peores competencias. Regresamos a México, hicimos un preselectivo para ver quién conformaba la selección y ahí ya me quedé parado en el trampolín. Tuve 2 hernias discales que ya no pude ni caminar, o sea, brinqué y me quedé trabado en el trampolín. Me salí de la competencia, ya no supe nada y ya no fui a Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí fue donde yo me meto a hexatlón y regreso y ahí pasa todo esto de la federación. Okay. Oye, cuéntanos un poquito esa parte de hexatlón. ¿Es cierto que se sufre cabrón? Sí. O sea, que la gente empieza, son pagados, viven en un hotel. O sea, pagan muy bien, por eso nos metemos. Pero que si es una... O sea, que lo que se sufre sí es verdad. Se sufre más de lo que se ve. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimo más. O sea, no es como que vamos a hacer un programa donde ustedes se ponen ahí y después ya se van a dormir a un hotel. No, nosotros pensábamos así. Dije, yo pensaba así. Pero en la tele va a ser así, pero no, o sea, si llegas y desde que llegas no tienes el celular, para empezar. Te lo quitan.
Ya no tienes celular, ya no tienes televisión, ni reloj, ni nada. Ni contacto con ningún extraño. O sea, Oye, literal, ¿cuánto? O sea, pagan muy bien. sí, te pagan semanal. Semanal. La El- semana que vas aguantando, ¿no? Ahora sí. Ajá. Yo duré estuve 2 temporadas, la primera duró un mes y la segunda estuve 5 meses y las 2 me salí por lesión. Pero te pagan semanal lo que dures y ¿Y que es cierto que no te puedes salir o algo así? no te puedes salir, no puedes, o sea, Ni no, por contrato, ¿no? ¿Cómo? no puedes tener contacto ni siquiera con si te ganas un premio a un restaurante, ni con el mesero. O sea, literal estás en un mundo aislado. Oye, ¿y es cierto que no puedes renunciar y salirte? No. Así que ya no aguanto los mosquitos, me quiero salir. No, 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 no. ¿No? ¿Por No, contrato o qué? por contrato. O sea, te tienes que eliminar, literal. O sea, Sí, o sea, dejarte competencia, o dejarte perder, pero si ven que es muy obvio, también no puedes dejarte perder así. ah, ok. Pero sí, o sea, las primeras 2 temporadas fue lo más extremo, porque nada más te daban de comer 2 veces al día y muy poquito. Oye, cuéntanos cómo estar ahí en el Hexatlón. O sea, es que ¿Te llevan ahora Pues, dominicana dónde? en República Dominicana se graba todo. ¿Te encierran en Y qué? vivíamos 12 personas en un cuarto así en una cabaña. Si te toca la cabaña, es sin divisiones y en unas colchonetas, 12 personas, un cuarto de 30 metros cuadrados, todos juntos ahí. Y un baño para todos. Y pues, no, o sea, ahí te daba demasiado tiempo para platicar, para ver la pared, para ver una hormiga cómo iba caminando. O sea, te sobraba Es el un día. retiro. Te sobraba el día. Yo era muy feliz adentro. Sí. Muy. O sea, porque ya no tenía esa Adicción al teléfono. adicción al teléfono. O sea, ya te concentrabas en ti, en platicar. Comías y platicabas. O sea, hacías conexiones. O sea, es una terapia buena. Conexiones muy fuertes en tan poquito tiempo. Porque en un día podías reír en la mañana, llorar en la tarde, sufrir en la noche. O sea, te pasaban todas las emociones que te ¿Y pueden cómo es pasar los en un programas? mes. De, ok, ya vamos a grabar. Y empiezan a grabar y todo. Y Al principio, yo creo que el primer mes, o no, las primeras 2 o 3 semanas grabas todo el día. Desde que te despiertan, ya vamos a grabar, empiezas a hacer algunas entrevistas y te vas a juego, a la zona de juego. Depende del circuito que te toque. Mínimo, jodido, son 2 o 3 horas de grabación. Y tú participas, pasas 4 veces. Pero en lo que tú pasas y vuelves a pasar, pues son 20, 30 minutos. Y estás ahí en el sol, en el calor. ahora, tú O que sea, eras atleta te ayudó mucho, ¿no? Sí. O sea, buen físico, atleta. Hay Sí. gente que no es atleta, ¿no? Yo iba muy bien. En la primera temporada, en la quinta, iba muy bien. O sea, Por dijiste. la lesión. En la primera temporada que estuve, iba muy bien. O sea, ahí sí estaba. Me gustaba la cámara, me gusta la cámara. Sí, sí. Estaba yo en mi personaje. Celebraba como McGregor. No sabía que se encabronaban. Ajá. O sea, hacía las cosas a propósito. Ganaba. Oye, sí. y hubo peleas ahí que no se dan al aire fuerte. Sí. O sea, ¿qué pasaba? Sí, Sin decir nombres. hubo una fuerte en la segunda temporada cuando yo estuve, que nos peleamos contra Estados Unidos. Eso ya no pasó en la tele. No. ¿Qué? Pero era la competencia México-Estados Unidos y de ahí yo termino el último punto, que es a 10 puntos, y en eso empiezan a alegar los de Estados Unidos que un puente del parkour pues no llegó bien en el circuito que estaba él, entonces que se tardó en llegar y la madre, ¿no? Tardamos como 6 horas en estar peleando con los productores, uno de Telemundo, uno de TV Azteca, si se repetía o no el punto. Entonces al final se repitió, después de 5 horas de estar en el sol, en la playa, sin comer ni nada, se repite, vuelvo a correr contra él y me gana. Uf, Entonces nos fuimos desempate. ¿cómo se llama? El punto de oro, o sea, Ajá. íbamos 9-9 y el que ganara ya iba. Entonces yo ya no salgo a competir y sale otro amigo, el Pato Araujo, que Ujú. fue jugador de También fue, fútbol, ajá. campeón, y le gana. Pero cuando le gana, empieza a celebrarles a los de Estados Unidos así. Entonces desde ahí se empieza a hacer el desmadre. Había gente de UFC del otro lado. ¿Ah, sí? Del otro lado había un boxeador olímpico. Entonces decías, no mames, la madre. Entonces empieza a hacer todo el show y eso no pasó nunca en la tele. ¿Pero hubo golpes o no? Sí. ¿Sí? Sí. Chiquitos, pero al final todos se calmaron, pero sí estaba... Fue como la cámara húngara, ¿no? Sí, O sea, ya entraron los productores de qué. Y productores y camarógrafos y todo.
todo contra todo. O sea, sí es en serio la competencia, Sí, o sea, sí, no, sí. no es armado o sea, nada. te enganchas. Sí. O sea, no es armado ni No, nada. no, no. Sí, sí es real. Es más Eso vamos a intenso ver. de lo que se ve. Sí, ¿verdad? Sí. Más intenso. ¿Y tú cuando... ¿Por qué regresaste? Porque pagaban bien. ¿Ah, sí? Porque pagaban bien y porque sí me gusta. O sea, me Pero gusta... sí piensas una chinga, ¿o qué? Sí, no, es una chinga. O sea, y es que no estás acostumbrado a ese tipo de ejercicio. Es como regresar a hacer... Exacto, son ejercicios... O sea, han ganado la gente que se dedica al parkour o que se dedica a gimnasia o otra cosa, pero pues yo no corría. Sí, ¿no? O sea, yo no Me voy a salto clavar, obstáculos, sí, yo ¿no? no, nada. O sea, sabía nadar. Tiene pero- resistencia y todo, sí, pero- soy atlético y todo, y se me dieron fácil muchas cosas, pero no es algo que mi cuerpo estuviera familiarizado con esos ejercicios. Entonces también, por sentirme hábil, me pasó lo que me pasó. O sea, iba en una tirolesa y brincas a una pileta, yo me empujé de más y choqué con la pared, y abajo en la pileta había un costal de arena para las mujeres, para que ahí pisaran como escalón y subieran. Entonces yo pisé y se me fue la rodilla para atrás y tuve hiperextensión del ligamento lateral. Entonces de ahí, pum, para afuera. Oye, y te pagan por semana que vas aguantando, ¿no? Sí. Sí. O sea, el ganador, ¿cuánto gana más o menos el número uno? Se lleva el premio es de 2 millones más todo lo que se ganó. Más Son la semana. 7 Millones. semanas. Ok. Entonces sí. No, 7 semanas. No, 7 semanas. 7 meses. Oye, ¿y todos 7 ganan lo meses. mismo? No. ¿O cada figura firma su contrato? No, cada figura firma su contrato. Claro. Ese sí. O sea, el que menos gana, yo creo que de los azules, 30 a la semana. 3 de la Que semana. para alguien que No no vas a hace ganar, nada, claro, está 100 muy millones. bien. ¿Y el mejor? El mejor yo creo que está más de 150. Facundo sí, entró sí. también, ¿no? No, Facundo entró a la isla, Que es que la son los competencia. mismos productores, pero la isla es otro formato. No es tan deportivo, es más Ah. de supervivencia. Ah, ok. Ajá. Pero exacto. Entonces, tienen que entrar deportistas, ¿no? Sí, deportistas. No puede 100%. entrar alguien normal, ¿no? No, porque al principio entró ¿Gente normal? y no aguantaba. No. O sea, gente del espectáculo también, estuvo Liz Vega, Ajá. que se veía físicamente bien, pero no, o sea, No es alzar pesas. no Wow. no traía. Oye, qué a gusto. Oye, y ahorita que cuéntanos, estás en como directivo, ¿no? Ahorita estoy como director del Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es donde entrenan todos ¿Se llama los el CENAR o cómo se llama? Ajá, CENAR. Ajá. Está al lado de ahí del Foro Sol, al lado de la puerta 15 del autódromo, y ahí es uno de los mejores centros deportivos a nivel mundial, uno de los mejores de Latinoamérica y de los mejores del mundo, porque tenemos ahí todo. Ahí duermes, ahí comes, ahí entrenas, ahí tienes un grupo multidisciplinario, médicos, fisiatras, doctores, no sé, o sea, toda la parte de biomecánica, las tinas de masaje, de rehabilitación, tina caliente, tina fría, está para 27 deportes. ¿Y te gusta esta nueva etapa? Sí, ¿Sí? sí me gusta. O sea, ahora que es un día ver becas, ver... No, por ejemplo, yo me encargo en administrar todos los recursos y servicios de la CONADE, desde lo más básico, desde que se tenga agua ahí, desde los garrafones que estén bien, hasta temas más complejos como el hecho de los contratos con las empresas del servicio de las albercas. Ok. Que se tenga temperatura que tiene que estar, con el nivel de cloro que tiene que estar, que se limpien, no sé, lo que requiere el atleta para que solamente se dedique a entrenar, solo eso. Checas también el tema de la nutrición, que la comida esté bien, que esté balanceada. Trabajas con los nutriólogos deportivos para que todo esté en tiempo y forma. Se checa todos los alimentos todos los días. Wow. Los cuartos, las habitaciones que estén limpias, que estén bien. Oye, ¿a ti te no sé. gusta? Porque como tú viviste ahí... Yo dijiste, viví ahora ahí 5 años. 5 años? 5 ¿Ahí vivías? años ahí adentro. ¿Vivías gratis? Sí. ¿O qué? ¿Y cómo Sí, es vivir porque en ese- también cuando entras ahí es porque ya eres atleta reconocido o de alto rendimiento y que vas para unos Juegos Olímpicos o que te ven a futuro. Ujú. Entonces, en cuanto entras ahí, la CONADE absorbe el gasto 100%. Ok. Entonces tú no gastas absolutamente nada y aparte tienes tu beca. ¿Por qué pues, la ahí CONADE tienes es tan todo. criticada? Fue muy criticada en ¿De la qué? administración pasada. Ajá. Muy. Con esta... Sí, con Ana Guevara. ¿Por qué? El tema de la administración y el equipo, y tuvo muchos roces con federativos y federaciones internacionales. O sea, ahí se maneja mucho dinero. Sí, sí y no, porque Sí. ahora que estoy de este lado, son
está destinado a todo el deporte de México 2.300 millones. 2.300 o 2.600, no quiero equivocarme, pero 2.300 millones para todo el deporte de mexicano. Si te vas a Colombia, Medellín tiene más recursos, solo Medellín, que México. Wow, solo Medellín. Sí, solo Medellín. Siendo Colombia, ¿no? Entonces, siendo Colombia. Y aquí, ahorita que estoy acá, pues tienes que cuidar exactamente cómo gastas el recurso, que no depende de mí en mi área, Sí. pero en CONADE, pues tienes que ver a quién apoyas. No puedes apoyar a todos los deportistas en todas las categorías Aunque porque quieras, no alcanza. Aunque quieras, Sí, ¿no? sí, no alcanza. Y tienes que cuidar mucho las federaciones. Me pasa mucho ahora, yo soy dueño de una compañía. Es como, pues cuando yo sea dueño voy a ayudar y llegas, no, Sí. pues, estaría padre, pero por intenciones no Sí, puedo ayudar ¿no? a todos, ¿sabes? Sí, así. Y ahorita que estoy de este lado ya entiendo muchas cosas Que no entendías antes. de todas las administraciones pasadas que yo decía, no puedo criticar algo que no sé y que no conozco y que no puedo decir si está bien o mal cuando yo nunca he estado ahí adentro. Exacto. Entonces ahorita que estoy acá, sí hay muchas cosas que ahora entiendo de las administraciones pasadas y hay otras cosas que sí se pueden administrar de mejor manera siempre y cuando tengas un objetivo claro de qué vas a hacer. Masificar el deporte o sacar más medallas. Uh-huh. Como es que califican a la CONADE por medallas olímpicas. Uh-huh. Pero al final no solamente son las medallas olímpicas, porque la CONADE es cultura física y deporte. O sea, es masificar el deporte. También implementar. Oye, tu etapa, ¿qué presidente crees que apoyó más a la CONADE? Hubo más recurso cuando estaba... ¿Quién estaba? Cuando estaba Calderón, yo creo. Fue cuando hubo más recurso. O antes de Calderón... ¿Quién estaba? ¿Fox? No. Fox, sí. Fox. Entre esos dos. Sí. Había más recurso destinado para la CONADE. Ajá. Ya después... Entonces, se fue limitando poco a poco. Entonces hay que administrar más, pero quieren apoyar a más. Entonces tienes que poner en la balanza qué tanto. Sí. Pero sabiéndolo hacer, ahorita en esta nueva CONADE, que la prioridad son los atletas, escuchar a los atletas, ser empáticos con los atletas, nosotros que sí fuimos atletas, que no pasen lo mismo por nosotros, sí se puede hacer una muy buena estructura con lo que hay y que se tengan mayores resultados con lo que hay. Sí se puede y en eso estamos. Oye, ¿tu visión cuál es? ¿Ser directivo, ser entrenador? Me gusta mucho ser entrenador también. Sí, yo te veo así como... Me gusta mucho. Y aparte ahora con todo lo coach mental y todo que es base... Y tengo esa empatía con los atletas porque se me acercan mucho los atletas. Entrenador de clavados. Sí, de clavados. Porque así estuve los últimos 2 años de auxiliar y atleta y auxiliar. Porque en este proceso que estaba mal con la federación, a mi entrenadora no la dejaron viajar con nosotros. Entonces yo me iba como atleta y como entrenador. Entonces ahí también me gustó esa etapa de ser entrenador y atleta y esa mentoría. Que siento que sí traigo muchas cosas como para guiar a la gente y que no cometa los errores que en algún momento yo cometí. Y ser más crudo también. Y tener esa confianza de hablarles fuerte. Y que no se sientan... ¿cómo se dice? Que no se sientan... que les estoy faltando al respeto. Ser claros. Ser claros. Ok, me gusta. Oye, si ahorita un chico o un niño que sueña ir a las Olimpiadas... ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Y que está pensando que está muy difícil, muy lejano, pues tú es una cosa que los sueños hacen realidad. Sí, siempre que me dicen a los niños, ahí o sea, no les diría a los niños, les diría a los papás. Ok. Porque desde ahí empieza el alto rendimiento. Tienes toda la razón. Desde la disciplina que tengan los papás para poder llevar al niño todos los días al entrenamiento. Exacto. Que ahorita es un tema grave, siento yo, que los nuevos papás ya no tienen esa misma mentalidad que los de antes. O sea, ya se les hace todo más fácil el tema de la tecnología. Es más fácil darle un iPad que llevarlo al entrenamiento, que llevarlo a una clase de taekwondo, de lo que sea. Es más fácil tenerlo en casa. Perfecto. Bueno, mensaje para los papás. ¿Cómo es a un niño atleta olímpico? ¿Cómo hace un papá a un niño olímpico? Yo creo que primero identificar una escuela deportiva
independientemente de lo que sea, mételo a todos los deportes que puedas y de ahí vas a ver para cuál es bueno. ¿A qué edad tú recomiendas que ya puede empezar? Desde los 4 o 5 años. 4 ya. Sí, 4. Okay. Desde que empieza a caminar tú ya te das cuenta si agarra una pelota, si agarra una raqueta, si canta, o sea, si toca un instrumento, Okay. O sea, todo. Ok, si eres papá, te está diciendo Yair cómo hacer un atleta olímpico, es desde los 4 años ya puedes empezar con esa guía. Sí, o sea, es guiarlo y no dejarlo hasta los 14, 15 años que ya él solito pueda tomar su rumbo, pero mientras es tu responsabilidad, porque tú decidiste tener hijos. El papá es la responsabilidad de llevar al hijo a encaminarlo, a guiarlo a algo que quiera hacer, artista, cantante, deportista, lo que sea, pero sí tiene que ser la guía del papá cuando está chiquito. Wow. Pues increíble, Yair, hermano, pues espero que sea una de muchas entrevistas. La verdad me ha encantado. Creo que aprendimos mucho. Tu mentalidad es increíble. Tus papás, más que nada, cómo formar a un campeón, literal, es desde la casa. Y bueno, creo que este podcast va a inspirar mucho. Si el día que te vayas de este planeta, si le pudieras mandar un mensaje de WhatsApp a todas las personas del mundo, ¿qué mensaje les mandarías? Híjole, está buena, ¿eh? Pero me iría con una frase de: haz lo que más temas y vencerás el miedo. El miedo en inglés, que es fear, falsas evidencias que aparentan realidad. En este caso no son verdaderas, tú solito te las creas. Y la fe es todo lo contrario, anticipar y esperar lo que sí quieres que te pase. Al final la vida es un juego. Si tú no te concentras y vives plenamente en el hoy, alguien más va a estar manejando tu vida. Entonces, el sol siempre sale todos los días para todos. Vive una vida de 24 horas todos los días. Me encanta. Oye, veo que también estás de conferencista. También de conferencia. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, también me gusta. Pues te vamos a invitar ahora a unas que hagamos aquí con Ego. ¿Cómo ves? Dale. Creo que tu historia todo mucho la tiene que escuchar y es una historia súper inspiradora. Así que, hermano, muchísimas gracias. Un gustazo. Van a seguir, ¿a dónde te pueden seguir, hermano? En mis redes sociales estoy todo como @Yair_ochampion. Así que escucharon, vayan a seguirlo, suscriban al canal Evolver Podcast, ponnos aquí quién les gustaría que entrevistáramos y nos vemos en la próxima entrevista. Nos vemos, familia Evo.